Trabaja día a día para que nuestro pueblo siga creciendo y brillando. Hablamos de don Luis Miguel Núñez, alcalde de Jaraíz de la Vera, que esta noche nos hará un breve pero completo repaso por todos los acontecimientos que han marcado nuestro año desde que en 2024 bajamos el telón de nuestras fiestas hasta este mismo instante en el que nos preparamos para vivirlas de nuevo. Su labor no se ha limitado a la gestión diaria, sino que impulsa proyectos, promueve políticas que miran por el presente y el futuro de Jaraíz y velan porque cada festividad, cada evento y cada iniciativa que se haga engrandezca nuestro municipio en la medida de lo posible. Recibamos con un caluroso aplauso a nuestro alcalde, don Luis Miguel Núñez. Jariceñas, jariceños, hoy celebramos lo que nos une. Hoy celebramos ni más ni menos que el día del inicio de nuestras fiestas grandes, las fiestas del tabaco y el pimiento, que no es únicamente una fecha. Este 11 de agosto de intensidad, sentimientos, pasiones, compromisos y, como habéis visto, también de reconocimiento. Ahora es el momento. Ahora, en nuestra tierra, tenemos el clima social y económico favorable para hacer realidad una Jaraíz de la Vera de todos, con todos y para todos. Y para ello hay una palabra que a mí me parece mágica y fundamental, que es el compromiso. El compromiso para ser en el día de hoy y también para agradecer de todo corazón la labor impagable de todas las instituciones, entidades y personas que se esfuerzan por construir un Jaraíz de la Vera mejor. Un Jaraíz de la Vera que se refleja en el brillo de estos premios y distinciones que tengo aquí detrás, con la sensibilidad y el talentazo de Marina García, que apostó por participar y ganar el concurso de carteles y que viste esta fiesta, aunque la dé vergüenza, en este año tan especial. Enhorabuena. Lo sentimos como algo muy propio y nuestro, por eso la medalla de la Villa de Jaraíz de la Vera es a la Asociación Local contra el Cáncer. También, pues muchas gracias a Pedro, al presidente provincial, y también a la regional y a la nacional, porque creo que es un proyecto común de toda nuestra sociedad. Enhorabuena a las voluntarias, a los pacientes, a la familia, a los amigos que están trabajando día a día con fe y son personas súper comprometidas con nuestro pueblo y también con la acción. Enhorabuena. Permítanme en primer lugar que salude, aunque sea muy brevemente, a las numerosas autoridades que no voy a poder saludar por el tiempo, que sé que me están cronometrando, pero sí a mis compañeros de fatiga y nunca mejor dicho a mis concejales. Algunos hay alguna vez que dicen que tienen que ir al servicio y les digo que se esperen, que no es el momento. Y bueno, pues desde luego dar la bienvenida a su pueblo, a la directora del Instituto de la Mujer, que es Beatriz, muchas gracias por acompañarnos esta noche. También al diputado regional, a Juan, al diputado provincial y compañero de la Diputación Provincial, a Javier, también alcaldes, concejales, a los miembros y al resto de la corporación municipal y evidentemente a los protagonistas de este acto, que no son otros que este ramillete de talento, este ramo de flores de personalidades, de mujeres y hombres ilustres que empapan a nuestra tierra y nos ilustran para seguir dando pasos hacia el futuro. Y cómo no puedo dejar de citar a la que debía y a la que también tenía que apostar por lo nuestro, por nuestro talento, por lo suyo y porque ha estado preparando esta gala con mucha ilusión, con mucha autenticidad. Muchas gracias a la presentadora de esta noche. Gracias, Carlos. Tú, que la capacidad de superación y con el corazón de nuestro pueblo, ese corazón de los jariceños que siempre, siempre, siempre estamos con el valor de la solidaridad y el cariño. Y siempre, siempre, siempre vamos a estar contigo y con vuestra familia. Así que, Mario, estoy seguro de que todo saldrá bien y yo os pido un fuerte aplauso. Año 2025 con Jesús, porque además pues creo que hay un momento clave que a mí no se me olvidará nunca. Entre otros, estuve hablando con ella más de 2 horas y es que es una gran embajadora pues del trabajo, de la cocina tradicional, por supuesto de la restauración, de las paletillas, de las migas y sobre todo de la familia, ¿no? Así que enhorabuena de nuevo, Fidela. Visionario, comunidad, la sencillez, ¿no? Porque ya lo hemos visto aquí también, capaz de conquistar los escenarios
Desde las calles de su pueblo, como hace Miguel Ángel Amor, también es apuesta de la cultura y por todo lo que nos muestra, nos han enseñado y nos enseña. Ha sido un privilegio escuchar tu precioso pregón. Enhorabuena. Todo esto nos representa, todo esto es lo que somos nosotros, todo eso es Jaraíz de la Vera, todo eso representa el verde, amarillo y azul, nuestra bandera, que nos invita a lo creativo, a lo sereno, a lo moderno, porque los símbolos nos importan. Hemos conseguido hacer entre todos una tierra más competitiva, donde es más fácil emprender y que sin duda demuestra nuestro dinamismo y nuestro potencial. Y es que además hay algo que a mí me llena de profundo orgullo, es vuestro, pero yo tengo que decir, Jaraíz de la Vera tiene la cifra más baja del paro de toda Extremadura en más de 5.000 habitantes y lo que queda por venir, porque seguimos creciendo y seguimos generando credibilidad entre todos. No paramos de agilizar proyectos estratégicos que generan riqueza y que van a generar empleo y porque seguiremos rehabilitando, revitalizando, acompañando al tejido social de nuestro municipio. Hoy también es el Día del Campo, de nuestro campo, que nos hace celebrar esta fiesta. Quizá haya cambiado mucho, pero el campo es sinónimo de competitividad, es sinónimo de innovación, de digitalización y por eso nuestros productos son líderes en todos los mercados, el pimiento para pimentón y el tabaco. Y en este punto también no quiero olvidarme pues de la cereza, de las castañas, de los arándanos, de otros productos que son líderes, pero en este punto me vais a permitir ustedes que desde aquí, en nombre de todos vosotros y de todos los jariceños, les demos las gracias a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y especialmente a las mujeres de nuestro municipio que trabajan en el campo y en otros sectores y que sacan esos productos de calidad para alimentarnos y siempre han estado, están y estarán en esos momentos buenos y sobre todo en los momentos malos, siempre a nuestro servicio. Os pido también. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cuando nos esforzamos todos, cuando empujamos todo, generamos prosperidad, empleo y somos imbatibles. Hemos superado y estamos superando muchas cosas: conformismo, deudas, problemas, amianto, y con resignación miramos al futuro. Y es que nosotros estamos construyendo ya no el Jaraíz de la Vera del mes que viene, ni del año que viene, estamos construyendo el Jaraíz de la Vera de la próxima generación, por la que lucharon precisamente nuestros padres, nuestros abuelos, y en la que queremos que para las próximas nuevas generaciones. Ser de Jaraíz. Muchas gracias. Ahora sí que sí, esta gala ha llegado a su final. Quiero agradecer de corazón a quien me ha dado la oportunidad de presentar esta gala esta noche. Es un gran honor no solo como vecina de Jaraíz, sino también como parte activa de nuestro pueblo, implicada en la conciliación familiar y laboral a través del campamento urbano Concilia 2025, siempre velando por la infancia de nuestros jaraiceños y nuestras jaraiceñas. Gracias a todos ustedes por su paciencia, a las personas que estáis de pie, por supuesto, a la corporación municipal, a las personas que nos han acompañado, los jaraiceños, los que han venido desde fuera para disfrutar de nuestra fiesta, pero por supuesto en especial a mi familia, a mis padres, a mi novio, a mis tíos y a mis abuelos y sobre todo a mi abuela María, a mi abuelo José, que no han podido venir pero les hubiese encantado. Espera. Pedro.